Entonces, lo que tenemos acá, todo esto tan grande que se ve acá, el diagrama del módulo. Vamos a admitir dos más que entraron. Y parece medio complejo, pero vamos a tratar de explicar qué son todo esto. En realidad lo que se muestra más que nada acá son los nombres de los registros. Estos son registros que vamos a configurar. Cada uno. Arrancamos por acá, a la derecha. Tenemos las entradas analógicas están entrando aquí. Según el secuenciador van a entrar a uno de los convertidores analógicos. Podrían usar el promediador por hardware, ese que dijimos que puede ir hasta 64 muestras o no, o pasar directamente donde van al bloque de FIFO. Cada secuenciador, tenemos 4 secuenciadores, entonces cada secuenciador mete su resultado en una de las FIFO, en la FIFO 0, en la FIFO 1, FIFO 2 y así hasta la FIFO 3, 0, 1, 2, 3. Entonces acá van a estar los resultados. También se podrían usar esos resultados de conversión para compararlos con algo, para usar el comparador digital. El conversor convierte, tiene un trigger, bueno, aquí no se muestra, pero tenemos estos trigger events. Estas son las fuentes que van a dar el comienzo de conversión. Puede ser por un comparador, por GPIO, por timer, por PWM, así para cada uno de los secuenciadores. Acá cuando dice SS3 es secuenciador. Secuenciador 3, secuenciador 2, secuenciador 1 y secuenciador 0. Bien. Estos son los registros de control y de estado. Entonces vamos a mirar cada uno de estos, tiene bits particulares que me dicen cómo están los secuenciadores, si terminó la conversión, etcétera, etcétera. Y el sampler sequencer 0 es este. Acá había dicho Mayo. Lo había mencionado de este lado, pero es la configuración del secuenciador 0. Entonces el SS que estamos mencionando acá significa sample sequencer. Tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Y cada uno de ellos es configurado con unos registros donde podemos decirle que esté vinculado a determinadas entradas analógicas. Que como yo le dije, a 3 solamente, el secuenciador tal, pues esas 3 las convierta y las mande siempre a la FIFO 0. Bueno, eso ya vamos a ver entonces cómo sucede. Vamos a borrar esto. Tenemos todas estas entradas analógicas, que son 12, AIN 0 hasta AIN 11, y que pertenecen a estos puertos. Por ejemplo, el AIN 0, la primera entrada analógica, al puerto E3, en el puerto E, pin 3, después la AIN 1 al 2 y así sucesivamente. Después fíjense que están distribuidos entre dos puertos, en el puerto D también tienen, y vuelve a haber en el puerto E, para el activo. Y eso se corresponden a todas las entradas analógicas de la 0 hasta la 11. Por supuesto que tenemos que configurarlo como entrada analógica y no usarlo como GPIO. Por eso dice acá abajo. Estas señales son configuradas poniendo a 0 el bit Digital Enable. ¿Se acuerdan que usábamos el Digital Enable para activar los GPIO? Ahora tenemos que desactivarlo porque queremos que funcionen como un pin analógico, de entrada analógica. Y en este registro tenemos que hacerlo. Y también setear el bit correspondiente, el AMCell, en el registro GPIO AMCell, para decirle que la función va a ser de entrada analógica. Descripción y funcionamiento general.
Acá dice, cada ADC toma muestras del canal que proporcionan los secuenciadores. Por eso acá hay que tener en cuenta eso siempre, que los que le dan las muestras a los ADC son los secuenciadores. Entonces, como que es muy importante configurar el secuenciador. Al secuenciador uno le tiene que decir cuáles son los pines que querés agarrar y mandarlos al ADC y con qué evento querés muestrearlo. Entonces, medio que el secuenciador maneja toda la batuta aquí. Entonces, cada muestra de canales a muestrear es programada en los secuenciadores y al culminar vuelve a comenzar con el canal inicial. Eso quiere decir que si yo programo para que muestre la entrada analógica 0, 1 y 2, con el secuenciador tal, y mando un inicio de conversión, va a muestrear esos 3. Cuando termine, si yo mando otra conversión, vuelve a muestrear los 3. Y si tuviera en automático, digamos que automáticamente cuando termine vuelve a comenzar, comienza de nuevo así por 0, 1, 2, 0, 1, 2, porque es eso lo que tiene programado. Bueno, esto le permite a la ADC colectar múltiples muestras sin tener que reconfigurar la ADC. O sea, una vez que está configurado, siempre hace lo mismo. Secuenciadores, de lo que estuvimos hablando. Todos los secuenciadores son idénticos en hardware, excepto por el número de muestras que pueden ser capturadas y la profundidad de su FIFO. ¿Qué quiere decir esto? Que hay secuenciadores, hay 2 que son iguales y 2 que son distintos. El secuenciador 3 es usado normalmente para sacar una sola muestra. O sea que tiene una FIFO de profundidad de 1, una sola muestra. Cuando queremos sacar una sola muestra, usamos el secuenciador 3. Cuando queremos el secuenciador 2, se utiliza hasta 4 muestras. Pueden ser digitalizadas. Entonces la profundidad de su FIFO es hasta 4 canales, 4 muestras. El secuenciador 1 también es hasta 4. ¿Podrían repetirse las muestras de los canales? Sí. O sea, son 4 muestras. Esto no te quita que puedan ser todas de la misma entrada analógica. Normalmente no sería eso, pero podría. Y el secuenciador 0 es el que mayor número de muestras puede sacar, que son hasta 8. Y o sea que tiene una FIFO de 8. Es decir, con este secuenciador nosotros podríamos, si quisiéramos, muestrear 8 entradas diferentes y almacenar. Es decir, que para usar los 12, si queremos usar 12 entradas diferentes, tendríamos que usar 2 secuenciadores. Por ejemplo, el SS1 y el SS0. Para usar 4 ahí y las otras 8 por el secuenciador 0. Por ejemplo. Otra cosa es cada muestra que se obtiene del ADC es escrita en la FIFO como una palabra de 32 bits. Pero solo los 12 bits menos significativos contienen información. Eso porque dijimos, el ADC tiene una resolución de 12 bits en este micro. Entonces, si guarda una palabra de 32 bits, ¿dónde guarda los 12 bits que realmente importan? Bueno, en la parte baja. En la parte baja y arriba va a quedar guardado con 0. Entonces solamente vamos a mirar, o sea, de los 32 bits, o sea, con 16 ya me alcanzaría muy bien acá. O sea, en vez de definir una variable int de 32 bits, ya con un short podría trabajar, digamos, si quisiera, porque son 12 bits nomás, entonces con un alojamiento de 16 eso funcionaría tranquilamente. Bueno, para una secuencia de muestras dada, cada muestra es definida por los campos de bit en los registros, estos que están acá. O sea que usando estos registros yo puedo decirle cuáles son las entradas que quiero que digitalice ese secuenciador, el secuenciador N, y con qué evento quiero que se digitalicen. Donde N, como dice acá, corresponden a 0, 1, 2, 3, que son el número del secuenciador. El campo de bit ADSS MUX selecciona el pin de entrada
Y el campo ADCS control define los bits de control, tal como selección del sensor de temperatura, habilitación de interrupción, fin de la secuencia, tipo de entrada del canal, simple o diferencial, todo se puede elegir, casi todo en esos dos registros. Los secuenciadores son habilitados poniendo en 1 el bit a sequencer enable en el registro active sample sequencer. Entonces, antes de configurar, digamos, ya vamos a ver que antes de configurar lo que tenemos que hacer es deshabilitarlo primero y configurarlo, y después habilitarlo. No se puede estar configurándolo cuando se está habilitado a la misma vez. Esto es lo que quiere decir aquí. Y el muestreo es iniciado poniendo el bit A. Bueno, esto es para iniciar el muestreo por software. Es decir, si nosotros quisiéramos disparar con una instrucción que empiece a convertir, tenemos que escribir un 1 en este bit de este registro. Esto es lo que vamos a hacer hoy en el código de ejemplo para probar que funciona. Digamos. Entonces vamos a escribir en una palabra con el HWREG, le vamos a escribir en ese registro, va a decir, bueno, comenzá y comenzá a muestrear, y nos vamos a quedar esperando a que termine con una interrupción, que termine en la ADC y nos dé la palabra digital. ¿Está bien? Vamos a borrar esto. Posibilidad de arranque simultáneo de secuenciadores con diferentes ADC. Claro, como son diferentes secuenciadores y pueden apuntar a dos ADC, yo puedo arrancar los dos secuenciadores a la vez y estén usando los dos ADC y muestreando a la misma vez. Eso nos da la posibilidad de convertir simultáneamente dos entradas por lo menos. Bueno, cuando se usa una secuencia, se puede usar la misma entrada, entonces se puede muestrear varias veces esa entrada, lo que se llamaría un submuestreo, ¿no? Un sobremuestreo, perdón. O sea, se sacan muchas muestras del mismo canal. Lo importante es decirle a cada secuenciador cuál es la muestra con la que termina, cuál es el canal con el que va a terminar la secuencia. Y también si va a generar una interrupción o no, que eso se lo decimos aquí. Eso igual ahora lo vamos a ver para que se vea más clarito. Después tenemos la FIFO. La FIFO lo que tiene, o el recaudo, es que nosotros tenemos que saber que si programamos tantas muestras en tal secuenciador, cuando termine, esa cantidad de muestras va a estar en la FIFO y yo la voy a sacar leyendo n veces del mismo lugar. Es decir, si hay 3 resultados de conversión, yo voy a leer una vez, lo voy a sacar en una variable, esa va a ser la primera conversión, voy a leer otra vez del mismo lugar, del mismo registro, y va a sacar la segunda muestra, y voy a leer otra vez para sacar la tercera muestra. Porque es una FIFO, digamos, tiene una dirección y la misma, pero es como si tuviera una pila de datos y va sacando de ahí adentro. También hay un estatus de la FIFO que nos dice si está llena o está vacía, si está full o está empty, en un par de flags. Y también nos va a avisar si hay condiciones de overflow o underflow. Porque por ahí el conversor sigue convirtiendo, el secuenciador también, y resulta que nos fuimos a sacar las muestras de la FIFO. Entonces cuando va a tener que pisar algo, entonces vamos a perder, entonces eso va a estar reflejado con un flag de overflow, nos va a poner una banderita.
Y el módulo de control es responsable por generar las interrupciones, el DMA, hay priorización entre los secuenciadores, después eso no es tan importante ahora, pero podríamos darle más prioridad a uno o a otro si están simultáneamente andando, ya que comparten el ADC. Configuración de disparo de conversión, configuración de comparadores, control de la fase del muestreo y el módulo de clock. Respecto del clock del ADC, se ajusta todo a 16 megas, digamos. Nosotros configuramos el clock del sistema y automáticamente el clock que le va a llegar al ADC es de 16 megas. Y como normalmente tiene 16 ciclos para convertir, o sea, le toma 16 ciclos de este reloj para convertir, es que tiene 1 megasample por segundo como velocidad máxima de muestreo. ¿Está bien? Bueno, eso más o menos sería casi todo. Las interrupciones en el ADC son programadas en un registro que es ADC-IM y básicamente dicen si habilitamos o no el paso de interrupción del secuenciador 0, 1, 2 o 3 que pase al NVIC. Entonces, por ahí nosotros sabremos qué hacer, cuántas muestras tenemos en cada secuenciador y demás. Después tenemos el estatus crudo de interrupciones, que dice determinadas cosas, digamos, las banderitas de interrupción, y el estatus nuclear, que nos permite mirar y también nos permite reconocer. Este lo vamos a usar para reconocer la interrupción. Recuerden que cada vez que entramos al servicio de interrupción, hay que reconocerla escribiendo un 1. Entonces ahí hacemos eso. Eso se pone aquí abajo. Escribiendo un 1 en el registro tanto. Bien. La priorización de la secuencia de ADC, ya dijimos, se pueden priorizar. Hay un registro que le da más prioridades a algunos que a otros. Y están en el rango de 0 a 3, siendo 0 la prioridad más alta. O sea, se le puede dar prioridad 0, 1, 2 o 3 a cada secuenciador. Eventos para generar el muestreo. Y bueno, en el ADC MUX le vamos a decir a cada canal que vaya para el secuenciador, en realidad, cuál es el tipo de trigger, cuál es el tipo de disparo para el muestreo. El tipo de disparo pueden ser procesador, que sería por software, que es el que está habilitado por defecto, y bueno, después por timer, por PWM, por tiempo continuo, lo que sea. Entonces, acá abajo vamos a usar esto, que está acá. El procesador puede disparar el muestreo poniendo a uno los bits SSX del registro TAC. Entonces vamos a disparar por software. Debe tomarse precaución cuando se usa disparo de muestreo continuo. Si un secuenciador tiene la prioridad demasiado alta, puede que no deje ejecutar los otros. Claro. Imagínense que si lo ponemos a un secuenciador en modo continuo, que ni bien termine, arranque de nuevo a muestrear, y le damos la más alta prioridad, los demás secuenciadores no podrían entrar nunca, digamos, si eso va suficientemente rápido. ¿Por qué? Porque él tiene la mayor prioridad, entonces no los deja entrar, digamos. Entonces hay que tener en cuenta eso. No los dejaría en ese caso. Bueno, control de fase, esto ya les había comentado algo, uno puede arrancar con uno que esté aquí, es el inicio de conversión, y disparar otro canal en este instante que está desplazado temporalmente y que equivale a 22,5 grados respecto del periodo de conversión. De acá se vuelve a hacer, acá vuelve a comenzar y acá vuelve a comenzar. Entre medio, ustedes verán que tienen 16 pulsos, que son los que necesita para convertir. O sea, de acá hasta acá tiene 16 pulsitos porque es lo que necesita para hacer una conversión de los 16 megas. Y acá, en la parte de acá abajo, tenemos un método para doblar
la velocidad de muestreo, llevarla al doble. Y es poner a 180 grados cada uno de los muestreos, digamos. Este se dispara acá a 0 grados, pero en el ADC1 se dispara a 180 grados respecto de este. Entonces queda justo a la mitad. Y después este se vuelve a disparar este otro. Entonces, si ustedes se imaginan que están muestreando un mismo canal, acá se aumentó el doble la frecuencia de muestreo, porque en el medio se dispara una vez más, digamos, con el otro ADC. Bueno, acá vemos una señal que es muestreada con dos ADC, un sampleo intercalado, dice. Entonces tenemos la ADC0 y la ADC1. La muestra 1 de la ADC0 se saca acá, corresponde al cuadradito ese. Luego se muestrea la muestra 1 del otro ADC, y es el redondelito. Y después vuelve así, una cada uno. Entonces esto sería un muestreo intercalado, como decíamos, que podría llevar a el doble de muestreo también. Y acá tenemos lo que sería el promediador, cómo actúa el promediador. El promediador va sacando muestras, va acumulando las anteriores y siempre nos va dando un promedio de las últimas, en este caso de las últimas 4, pero es configurable. Podría ser hasta de las últimas 64 muestras. Cuando saca el promedio, va almacenando la FIFO. Pero lo que almacena la FIFO son valores promediados, digamos, directamente. Si la FIFO se llena o algo, uno puede generar una interrupción. Bueno, y acá tenemos lo que sería el circuiterío para adentro de nuestro TIVA. Y acá vamos a identificar básicamente lo que estuvimos hablando. Acá tenemos, sería la señal de entrada, el mundo analógico, circuito externo que llega al pin. Tenemos una capacidad ahí que siempre hay, aunque sea parásita, pero siempre hay, externa, o del pin, y una resistencia serie. Ingresa la señal adentro del chip ya, tiene una protección acá que lo clampea, como máximo 5 voltios soporta ahí, y con una fuente de corriente que tenemos aquí. En realidad todo esto sería de protección, yo creo, de corriente máxima de hacer eso. Luego viene lo que sería el muestreo y retención. Tenemos esta llave, es la que se cierra para muestrear, y el retenedor de orden 0 va a funcionar entre esta resistencia y este capacitor que está acá abajo. Entonces cuando se cierra la llave, ese capacitor de ADC se carga a través de la resistencia de ADC y toma la muestra. Cuando se abre, el capacitor mantiene el voltaje y empieza el proceso de conversión a través del ADC, pero con ese nivel de voltaje. Lo mismo tiene replicado cada una de las entradas analógicas, tiene su llave y su resistencia. Lo único que tenemos es un solo capacitor ahí. Entonces puede actuar una a la vez nomás. Por eso está el secuencia. Por eso existen los secuenciadores, digamos, porque van como multiplexando una a una las entradas analógicas que hemos programado y después se hace la conversión, pero de a una a la vez. Y finalmente se obtienen los 12 bits de conversión. La referencia. La referencia normalmente son entre 0 y 3,3, pero se podría dar otro voltaje. Tiene unos pines dedicados donde uno le puede conectar vienen chip que te dan referencia muy estable, muy precisa, y se puede conectar de 2,048 voltios, de 3,0. En el launchpad que tienen ustedes, y que tenemos, digamos, como es para aprender y hacer las primeras
pruebas, digamos, con micro, normalmente se ahorran esa parte y dejan conectado todo a 3,3. Entonces el voltaje de referencia positivo es lo mismo que el voltaje analógico y es de 3,3, mientras que el voltaje de referencia negativo y el ground están unidos y va a 0 voltios, sería. Entonces los milivoltios son sacados como el voltaje de referencia positivo, que en nuestro caso es 3,3, bueno, supongan que lo escribo bien, 3,3 voltios, el negativo va a ser 0 voltios, entonces 3,3 menos 0 es 3,3, 3,3 dividido 4096 es el mínimo, los mínimos milivoltios necesarios para que se ponga un 1 menos significativo en la palabra digitalizada. Bueno, y acá tenemos una representación justamente de eso, digamos. Cuando el voltaje, fíjense acá, el voltaje es lo que está en horizontal. Este es voltaje, voltaje entrada. Y arriba está el código. Esto es código. Esto que está acá es el código binario correspondiente. Entonces, si yo pongo un voltaje de entrada que es 0 voltios, o el voltaje negativo, el código va a ser 000. Si pongo un cuarto de voltaje, entonces la palabra que va a salir es 400 en hexa. Si pongo un medio, la palabra es 800 en hexa. Estamos hablando en 12 bits. Si ponemos 3 cuartos es C000 y si ponemos el máximo son FFF. FFF son 12 bits. Son 4 bits cada uno, 4 por 3, 12. 12 bits todos uno. Es el máximo cuando le doy, por ejemplo, 3,3 voltios. ¿Bien? Si le doy más, una que ya corro riesgo de hacer macana y quemarlo, pero no va a superar los FF, se va a quedar saturado en FF. Y el sensor de temperatura interno que tiene este micro es como lo tiene embebido, digamos, está construido dentro del chip, y internamente lo podemos conectar a la DC. Entonces nosotros le podemos sacar a ver, medir qué voltaje larga ese sensor, y ese voltaje es proporcional a la temperatura. Pero no es tan simple así de pasarlo, sino que hay una formulita. El voltaje que se obtiene depende de la temperatura con esta fórmula. Y si yo quisiera pasar ese voltaje directamente a valor de temperatura, uso esta fórmula de acá abajo, donde pongo los 3,3 aquí, 3,3 voltios, este va a ser 0, y ponemos el valor que nos dio la conversión analógica digital, que es esta que está acá. Hago esta cuenta, y lo que me da acá es la temperatura en grados centígrados que tendría el micro adentro. Y eso es importante a veces para prender cooler, para calibrar cierta parte del circuito, a veces con la temperatura. Entonces lo podemos usar. Ya vamos a ver cómo se usa. Pasos de configuración. Bien. Hay una serie de pasos que lo vamos a ver acá, pero a mí me gustaría realmente directamente ir y programar. Entonces, son dos tiras de paso, digamos. Una que configuran los pines, la entrada analógica y demás, y cierta parte del conversor, y otra que configura el secuenciador, que como dijimos es como la parte más complicada, es la del secuenciador. Entonces, todo esto lo vamos a ver en un trabajo de clase, que lo vamos a hacer ahora online, digamos, que vamos a hacer un programita que configure la ADC, que utilice la entrada analógica 0, a IN 0, y que también utilice el sensor de temperatura interno. O sea, vamos a hacer esas dos conversiones. Vamos a convertir lo que esté en el pin a IN 0 y el valor del sensor de temperatura. Y que cuando termine, o sea, vamos a hacer esas dos conversiones, y cuando termine nos genera una interrupción.
Y en la interrupción vamos a leer el valor digital de cada uno. Y cuando estemos en la interrupción, vamos a volver a disparar eso por software, de manera que siempre estemos disparando, y interrumpe. Interrumpe, volvemos a disparar, y interrumpe, y vuelve a disparar, y así sucesivamente, queda como en un bucle. Siempre cuando termina de convertir, lo vuelvo a iniciar al disparo. Entonces vamos a mirar a ver qué valor tiene eso en voltios y qué valor tiene en grado de la temperatura. Y vamos a arrancar aquí. Bueno, para esto vamos a arrancar con un proyecto. Ustedes utilizarán alguno que tengan ya. Yo ya me preparé un proyectito ADC que tiene las cabeceras que veníamos usando, salvo que acá agregué estas dos, ADC, hwadc.h y adc.h. Y vamos a crear una función para configurar ADC que se llama config.adc, ¿no? Entonces en el main lo que tengo es nada, digamos, configuración del clock de 80 megas, que ya lo habíamos hecho, y vamos a llamar a la función de configuración de la ADC. Ahí vamos a meter todo el código que necesitamos para configurar eso que queremos, convertir el AIN 0 y el sensor de temperatura. Y luego tenemos, bueno, ya vamos a ver la interrupción y eso, pero ya lo vamos a ver. Lo más importante es que tengamos esta función y la configuremos bien. Entonces esa función la tengo acá y la tengo vacía. Entonces voy a empezar a configurar acá y así de la misma manera ustedes van a poder probar y ir configurando si quieren ahora, o ir mirando y después lo configuran con tiempo en su casa. Lo primero es seguir paso a paso este listado. Este listado lo da la hoja de datos del micro, digamos. En la parte de configuración de la ADC nos dice, bueno, lo que tienen que ustedes hacer para inicializar es seguir esto. Primero, habilitar el clock del ADC usando el registro RCG-ADC en la página 352 del manual. También me voy a dejar acá el manual. Vamos a hacer el lector de PDF y a ver si tenemos acá, datasheet. Y tenemos en la página 352, dice. La 352. Acá tiene. Dice registro 68, Analog to Digital Converter, Run, Mode Clock Gating Control. O sea, el control que le activa o desactiva el clock a los ADC. Y prácticamente está sin usar casi todo el registro, menos los dos últimos bits, que dicen R0 y R1. R0 para activar el ADC0 y R1 para activar el ADC1. Entonces ya sabemos, nosotros vamos a usar el ADC0. Entonces tenemos que activar este clock, el bit menos significativo de este registro. Entonces tenemos varias cosas. Buscar este registro y ver cómo activarlo acá. Sabíamos que esto debe ser HWREG y que seguramente hay una dirección base del ADC0, que ha de ser ADC0 base o algo así. Esto tiene que estar, si yo no me acuerdo de nada de esto, siempre tengo que recordar que están en los archivos de cabecera. Entonces, en el archivo de cabecera de mapa de memoria están todas las bases. Entonces yo voy allá y busco a ver dónde está la base de la ADC. Y acá la encuentro. La dirección base de la ADC0 es esa. Me la copio y me la llevo. Me la llevo aquí.
Entonces, es así, como debería ser. Dirección base. Y le vamos a apuntar a ese registro, que es RCG AC ADC. Normalmente tiene un offset, creo que lo vamos a buscar así. Me parece que así puede ser que exista, con una O ahí. No. Pero de todas maneras, lo podemos buscar, si no está ahí, en el syscontrol. Podría estar. A ver si estamos acá. Vamos a buscar acá. RGC. RCGC. Ta. Ah, syscontrol, pero el del ADC tenemos que buscar. Acá está. Es este. Syscontrol, en realidad syscontrol se llama. RCG ADC, el registro del gating de clock para habilitar y deshabilitar el clock del ADC. Entonces, no va con el ADC 0 base, sino que va directamente ahí. Porque no es un offset, es directamente un registro que es directo. Entonces, ahí vamos a escribir, ¿y cuál vamos a habilitar? Dijimos que según el registro, es el bit menos significativo, el R0. También acostúmbrense a buscar, si esto tiene una definición de bits. O sea, si este registro en Open Declaration está acá, muy lindo, pero si yo lo busco de nuevo acá adentro, voy a encontrar que tiene los bits definidos, los 2 bits que tiene, que son una soncera, pero por ahí el código me queda más legible y le digo, bueno, yo quiero habilitar el R0, que es el 1 en el menos significativo, que habilita a la DC0. Entonces, le pongo así. Le ponemos ahora igual, por la duda usen otro código antes, y yo solamente quiero habilitar el ADC0. Entonces acá le pongo. Habilito clock del ADC0. ¿Está bien? Ese es el paso 1. Paso 1. Y así sigo. Vamos a seguir con el paso 2. Habilitar el clock de los GPIO que vamos a usar. O sea, de las entradas, o de los pines que van a usar como entrada. Hay que habilitar el clock de esos puertos. Fíjense en la página, dice 802. Página 802 del manual. Voy a... bueno, vamos a cortar un chiquito, porque ya se me acaba el tiempo y ya conecto en el mismo lugar. Pero fíjense en la página acá, que la IN0 está en el puerto E3. Entonces yo tengo que habilitar el clock del puerto E3. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Corto y vuelvo a conectar en la misma sesión.